La compañera de Honduras. Compañera, yo soy Melissa Cardosa y me siento aquí en la Casa Feminista de Todas, esta casa del Encuentro Nacional de Mujeres. Vine porque quería estar y mirar esto. Todavía estoy un poco atolondrada desde ayer de ver tanta mujer junta, yendo y viniendo, tomando el espacio, un espacio que nos da mucha fuerza. Les estoy hablando desde un país ocupado, ¿verdad? Ocupado militarmente, ocupado por diferentes ejércitos, por diferentes fuerzas, paramilitarismo, por guardias privadas de seguridad, es decir, por diferentes agentes armados que están intentando detener la fuerza del pueblo de Honduras, lo cual les está costando mucho trabajo y a nosotros nos está costando muchas muertas y muchos muertos, pero no nos están deteniendo. La resistencia hondureña es y sigue siendo una fuerza de esperanza para transformar ese país. Creemos profundamente en la refundación de nuestra tierra, de nuestra patria, de nuestra matria, y para eso, compañeras, necesitamos el pensamiento, la acción, la creatividad, la poesía, los cuerpos de las feministas de todo el continente y de todo el mundo. El feminismo es sin duda alguna un movimiento internacionalista, de una gran vocación internacionalista, y por eso nosotras estamos apelando pues a que sigamos hablando juntas de quiénes son nuestros enemigos. El golpe de Estado en Honduras, ustedes sabrán probablemente mucha información alrededor del golpe. Aquí han habido compañeras antes que yo que han estado en este espacio. Sin embargo, lo que probablemente no saben es que después de la entrada del país, del régimen golpista que se mantiene en Honduras, a la OEA, cosa que fue lograda por la intervención de los gobiernos progresistas de América Latina, que decidieron darle una carta de confianza al golpismo hondureño, dejándolo ser parte de esa mierda que es la OEA, pero que legitima el poder en América Latina, y ahora la situación en Honduras es peor que antes. Es decir, que hay una gran responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos, y me van a disculpar aquí que hay de todos los afectos, ¿verdad?, políticos, pero hay una gran responsabilidad en lo que está pasando en Honduras ahora. Podría darle una gran cantidad de información, pero yo sé que cuando digo golpe, que cuando digo secuestro, que cuando digo asesinato, que cuando digo criminalización, ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Así que no voy a profundizar en eso, pero sí les voy a decir que también estamos hablando, la feminista, los pueblos indígenas, los pueblos negros, las mujeres de todas las comunidades rurales y urbanas del país. Estamos hablando de un lugar de lucha, de fuerza, de un gran esfuerzo por levantarnos todos los días y seguir luchando, porque de verdad que a veces es muy duro lo que pasa en el país, y sumado a la situación de miseria que hay. Compañeras, yo creo que el pensamiento feminista es un pensamiento históricamente brillante, es muy inteligente, muy agudo para repensar la forma en que se instalan las colonizaciones. Y la colonización patriarcal en América Latina es la misma, si bien en algunos lugares, como ahora en este país, se siente como ligero el ambiente y uno se puede encontrar y puede construir y acumular capital político, pensamiento, arte, todo esto que vemos aquí. No podemos descuidar de que la avanzada imperialista, militarista, es por todo el continente. Entonces, cuando hablamos de Honduras, cuando hablamos de Paraguay, compañeras, estamos hablando de todas nosotras. Por eso, este territorio cuerpo que convocamos aquí, que convocamos cada vez que nos encontramos, es un territorio común. Cuando hablamos de Honduras, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, estamos hablando de cosas comunes y de luchas comunes. Desde mi país, yo no soy vocera de ningún movimiento, pertenezco a la resistencia, a la línea resistencia del pueblo de Honduras, que se sigue manteniendo en pie, pero no represento ningún movimiento, puesto que soy una feminista autónoma, y creo mucho en el feminismo, en la autonomía, en la dignidad y en la fuerza de las latinoamericanas. Me celebro muchísimo este panel, celebro mucho esta convocatoria, esta enorme cantidad de mujeres que tenemos la posibilidad de hablarnos, porque cuando entra el golpe, cuando entra la bala, no hay espacio para la palabra, y la palabra hay que defenderla con la vida. Compañeras, muchas gracias por estar aquí. Sí, les voy a solicitar que en todos los espacios en que ustedes
tengan la posibilidad, nombren siempre mi país, porque en ese momento es un territorio en una lucha muy fuerte, ¿verdad? Creo que vamos cambiando de lugares, de vez en cuando la coyuntura política nos va a mover de geografía. Ahorita esa situación es muy dura en el país, necesitamos ser nombradas por ustedes, nuestras hermanas, nuestras compañeras, no porque van a hacer lo que nos toca, que sabemos lo que nos toca y lo estamos haciendo todos los días, sino porque las necesitamos. Entonces, no olvidemos la lucha de Honduras, la de Paraguay, la de ningún territorio. Tenemos que ser muy hábiles para entender cómo los opresores logran encontrar los hilos para someternos a todas y cómo tenemos que encontrar nosotras esos hilos para liberarnos todas, juntas o si no ninguna, ¿verdad? Muchas gracias. Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres, ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres, ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Me voy a aprovechar de la distancia. Necesito utilizar este espacio, este foro y este tiempo para dejar muy clara la denuncia contra el régimen de Porfirio Lobo Sosa, que es el responsable directo de más de 70 asesinatos contra campesinos en el Bajo Aguán, territorio fértil del país, en manos de terratenientes. Necesito hacer la denuncia una vez más de que hay más de 25 periodistas asesinados en Honduras desde hace menos de 3 años, del golpe para acá, de compañeros y compañeras que trabajan sobre todo en medios alternativos de comunicación, que hay una gran cantidad de agresiones contra la comunidad LGBTI, que hay persecución sistemática contra los pueblos indígenas y negros de Honduras, desplazados también, como en el caso de Colombia, de sus territorios, porque son los territorios que las transnacionales, Monsanto, Goldcorp, mineras, represas, quieren para sí mismos, y por eso que financiaran este golpe y que sostengan el golpismo en Honduras. Decirles que en Honduras la violencia ha crecido a unos niveles impresionantes, de tal manera que incluso supera los datos de las guerras convencionales, porque hay datos para medir las guerras convencionales, y estamos hablando de más de 90 asesinatos por 100.000 personas, es decir, ya son datos que hablan más de genocidio que de guerra, que de conflicto bélico, y que hay un femicidio cada 18 horas. Eso es responsabilidad del régimen de Porfirio Lobo Sosa, y yo lo quiero denunciar aquí, y que todas sepamos que después del golpe de Estado, esa normalización de la situación vía diplomacia de los gobiernos de derecha y de izquierda ha agravado la situación de indefensión de los luchadores y luchadoras en Honduras. Es muy importante, compañeras, que yo dejar esta denuncia pública aquí para que todos entendamos, conozcamos lo que está pasando en ese país. También decirles que todo lo que tenía que ver con los mínimos de lucha, de avance de las luchas feministas han sido desbaratadas por este régimen. Sin duda el militarismo, el golpismo, el fundamentalismo religioso van así, de la mano, ¿verdad? Se ha prácticamente clandestinizado el uso de las pastillas anticonceptivas de emergencia, están prohibidas en el país vía decreto, no se pueden comprar en las farmacias, y hay una gran persecución a todas las personas que hacemos cualquier tipo de información. Entregar un volante en la calle sobre esto nos puede costar la cárcel a cualquiera de nosotras. Hay una serie de leyes, es muy interesante cómo el uso del mecanismo de la ley en Honduras se ha sofisticado a tal nivel que es absolutamente prohibido todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso del internet. Tenemos una ley que controla el uso del internet. Si me encuentran a mí encriptando algún mensaje electrónico en 48 horas, yo puedo estar presa. Y también tienen control sobre las llamadas, tienen control sobre todos los medios de información y comunicación. Es decir, que la situación del país es muy severa, y es muy importante para mí que ustedes lo sepan, porque son todos estos mecanismos de control, ¿verdad?, que usan la dictadura, pero que están usando ahora las dictaduras nombradas democráticas. Es decir, es un mecanismo tan perverso, ¿verdad?,
que hace posible que existan, que esté allí, que Lobo Sosa vaya a las Naciones Unidas y hable en nombre del pueblo de Honduras mientras eso está pasando. Yo creo que ese es un momento muy interesante, terrible, pero muy interesante de entender cuáles son los mecanismos en que las democracias se reciclan para poder sobrevivir y para seguir haciendo lo que hacen, porque claro que eso está acompañado de un tremendo proceso de militarización. Se han abierto nuevas bases militares norteamericanas en Honduras, está ocupado por el ejército norteamericano ese país, y también por los israelíes, por el paramilitarismo colombiano, por los carabineros chilenos. O sea, tenemos a todo el mundo armado ahí. Pero es muy interesante, creo yo, que como feministas pensemos en cuáles son los mecanismos, la forma en que usa el patriarcado para reciclarse, para seguir manteniendo una fachada supuestamente democrática, con algunas, como ellos dicen, bueno, no es perfecta la democracia hondureña, no es que no es perfecta, es que es una dictadura. Sin embargo, utiliza los mecanismos que el mismo sistema genera para legitimarse y quedarse ahí y tener además la complacencia, pues digamos, no solamente del imperio, sino de un montón de gobiernos que incluso se consideran progresistas. Gracias.